Buenos días, muchachos. ¿Estamos listos? Vamos a empezar. La verdad que un llovidón tremendo aquí en Los Mochis. Tremendo, tremendo, tremendo. Esperemos que no vayamos a tener un caso de que se vaya la luz y nos quedemos a la mitad, ¿no? Pues bienvenidos a todos, buenos días. Este cafecito de hoy, lunes 27 de agosto. El tema es la defraudación fiscal y sus consecuencias, que me parece que es un tema bastante interesante. Le pedimos de nueva cuenta al licenciado José Navarro Osuna si nos puede apoyar con este evento. Aquí está ya con nosotros y pues agradecerle el apoyo, como siempre, a estos cafecitos. Y pues vamos a empezar. Muy buenos días a todos y a todas. Nuevamente participando en estos eventos de capacitación que se me hacen pues, muy interesantes, y esta vez trayéndoles este tema importante, delicado hasta cierto punto, que es lo que se llama la defraudación fiscal y sus consecuencias. Para ello hemos preparado unas láminas que vamos a poner a su consideración para su análisis, y esto básicamente es porque, como lo decía hace un momento, se trata de un tema muy importante, muy delicado, tratando también de evitar en este evento que cuando se toque algún punto en el que se pueda considerar alguna conducta de un delito fiscal y principalmente la defraudación, pues podamos tomar las decisiones adecuadas para poder evitar caer en un supuesto de delito. Porque como ustedes saben, ya los delitos ya implican una posible privación de la libertad. Muy bien. Entonces empecé. Como casi todos los eventos en los que me toca participar, siempre me pongo como objetivo el aprendizaje que debemos de tener en esta hora de capacitación. El objetivo ahí lo tienen ustedes a la vista, me voy a permitir leerlo. Dice: al concluir este cafecito, esperamos que el participante identifique las acciones que realiza la autoridad tributaria a fin de constituir una acusación por el delito de defraudación fiscal a través de la acción fiscalizadora, y las conductas que deben de prevenir los contribuyentes a fin de evitar el ser considerados delincuentes fiscales. Y si esto sucede, preparar adecuadamente una defensa en caso de un proceso penal. Bien, de aquí hay que desmenuzar un poquito lo que viene siendo los temas que vamos a tratar, y principalmente es que desde un inicio tratar de identificar cuáles son las acciones que va a realizar la autoridad, que podamos nosotros identificar prácticamente desde el inicio de un acto de fiscalización, para poder prevenir algunas cuestiones que pudieran, en este caso, tipificarse como delito. Y evidentemente, evitar que la autoridad pueda generar una acusación en contra del contribuyente por este delito, ¿no?, de defraudación. La defraudación va muy vinculada al delito de fraude en materia, cuando no se trata de una autoridad, ¿no?, al fraude. En este caso, fiscalmente se llama defraudación. Y evidentemente para ello, pues se requiere una acción fiscalizadora. Es decir, no se puede configurar un delito para un contribuyente si previamente no es fiscalizado. Y ahí tenemos el antecedente muy reciente de la maestra María Esther Gordillo, que fue acusada por defraudación, y ya como ustedes saben, se emitió una sentencia absolutoria para ella, sentencia precisamente que el sábado me la hicieron llegar. Voy a empezar a estudiarla, no alcancé a verla bien para poder comentar algunos puntos, pero en su oportunidad vamos a tocar algunos tópicos importantes sobre esa sentencia, ¿no? Y en este caso, como ustedes saben, cuando ya caemos en algunas conductas que pueden ser tipificadas como defraudación, pues como lo dice la última parte de este objetivo, podemos ser considerados delincuentes fiscales. Y por consecuencia, pues podemos
pues caer en la cárcel. Y para ello, pues es importante establecer una buena defensa, ¿no? No una buena defensa en la parte administrativa, sino también una buena defensa en la parte del proceso penal. Muy bien. El marco legal de la defraudación fiscal, pues primeramente son las obligaciones que como contribuyente tenemos. Como ustedes saben, el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a toda aquella persona que obtenga ingresos en México, pues estar obligado al pago del impuesto. En este caso, el artículo 31, fracción cuarta, que es pues la madre de esta obligación, es donde se establece pues ese deber que tenemos como contribuyentes de contribuir a los gastos públicos, tanto de la Federación como de los estados y de la Ciudad de México y del municipio en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Aquí hay que especificar algo muy importante. En mi historia como servidor y funcionario público, nunca me tocó ver una acusación por defraudación fiscal en materia de contribuciones que manejan los estados, las entidades federativas. Tampoco la Ciudad de México y mucho menos yo creo en el municipio. Los casos más frecuentes y más sonados siempre han sido de la Federación, porque ya ve que se divulga mucho esta parte, sobre todo cuando va encaminado a personas públicas, como son los artistas, por ejemplo, ¿no? O algunas personas representativas en la sociedad, ¿no? Algún dirigente de alguna asociación, de alguna cámara, etcétera, ¿no? Luego, entonces, pues, el Código Fiscal de la Federación, que retoma esta obligación originaria en la Constitución Política, es el artículo 1, donde efectivamente se transcribe lo que ustedes están viendo ahí y que significa precisamente la obligación que como contribuyentes de este país estamos obligados a pagar las contribuciones, sin perjuicio, dice ahí, de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Acuérdense que México tiene un sinnúmero de convenios internacionales y ahí se regula una situación muy especial respecto al pago de las contribuciones. Y en este caso remata este artículo 1, del Código Fiscal, dice que solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público. Ahí precisamente hablamos del principio de destino, en el sentido de que las contribuciones pues no se etiquetan hacia un determinado gasto, ¿no? Pero esa ya es una situación propiamente de la administración de la contribución que se recauda por parte de las autoridades. Aquí con la idea que nos tenemos que quedar es que es de la obligación que tenemos de pagar impuestos. Bien, para eso es importante recalcar lo que en el objetivo general mencioné, que la autoridad tiene facultades para acusarnos como delincuentes, pero para acusarnos como delincuentes, primeramente tiene que hacernos una auditoría fiscal. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece la obligación, la facultad a la autoridad para poder realizarnos actos de fiscalización. Y como es sabido por todos ustedes, los actos de fiscalización pueden tener diferentes modalidades o diferentes formas de fiscalizarnos. Una de ellas es la famosa revisión de gabinete, en el cual, como sabemos, se emite un documento que debe estar, conforme al artículo 38 del mismo código, debidamente fundado y motivado. Es el documento que llegan y te toca la puerta y te lo entregan y te dan un plazo de 15 días hábiles para que la información y documentación que te están pidiendo en ese documento, pues la proporciones y la lleves precisamente a las oficinas de la autoridad tributaria. Otra modalidad de fiscalizarnos precisamente es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria, al igual que la de gabinete,
trae originalmente un escrito de inicio de facultades que también te tocan la puerta, te la entregan, previo citatorio, si es el caso, previa acta de notificación, y al momento de que ya se cumplen esas formalidades, en ese momento la autoridad se queda ahí en tu domicilio que señalaste como fiscal y te empieza a requerir y a solicitar ahí directamente información y documentación. En algunos casos, sobre todo como hace ya algún tiempo, las revisiones de dictámenes, en su momento, pues, donde había más auge de esto, implicaba la citación del contador público registrado a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria a efecto de revisar, pues, los papeles de trabajo sobre el cual él realizó la auditoría de un ejercicio fiscal. Estos revisión de dictámenes, como saben, es un antecedente a una posible revisión en caso de que la autoridad o a juicio de la autoridad encuentre alguna irregularidad. También sabemos que la autoridad, desde prácticamente 2012, 2013, por ahí, ya está realizando auditorías tanto de gabinete como de visita domiciliaria en materia de comercio exterior. Ya existe una administración específica que realiza estos actos de fiscalización. Pero también la autoridad, y nos es muy frecuente, hace poquito me topé con un caso en los cuales la autoridad está realizando visitas de verificación en materia de expedición de comprobantes fiscales. Entonces es muy importante estar atentos a que en estos casos no caigamos en reincidencia, porque ya implica un cierre del establecimiento local de 3 a 15 días. El caso que me tocó, así pasó, y sobre todo porque también el ser reiterado en no expedir los comprobantes fiscales, ya no solamente será la multa por no expedirlo o el cierre de negocio por no expedirlo, sino también hay un delito. No principalmente el de defraudación, pero sí un delito, ¿no? Encontramos también la nueva modalidad de fiscalización, que es la revisión electrónica, que los pocos casos que he tenido yo de revisión electrónica que nos han tocado, va relacionado precisamente con la revisión de aquellas operaciones que tienes con las personas que se consideran EFOS, los que están en el listado señalado por el artículo 69. Es una forma también de fiscalizarlo, ¿no? Entonces, este tipo de fiscalización, la autoridad lo hace con la finalidad, como lo dice aquí mismo en la lámina, en el primer cuadro, para efecto de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o los terceros, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras, y en su caso determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar, y ahí viene recalcadamente en color rojo, la comisión de delitos fiscales. Es decir, en una revisión, en una auditoría, no solamente va encaminado a poder determinarte esas diferencias de impuestos que no has cubierto con sus accesorios correspondientes, sino también verificar si no caíste en una conducta que pueda constituirse como un delito, principalmente en este caso como un delito de defraudación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver esos pasos que tenemos que cuidar con la finalidad de evitarlo, ¿no? Primeramente, tenemos ahí una referencia muy general de cómo se origina una auditoría. Las administraciones de auditoría fiscal tienen varias subadministraciones. Una de esas subadministraciones es precisamente la subadministración de programación. La subadministración de programación, como su nombre lo indica, pues es la que programa las auditorías. Es aquella que tiene toda la información física, electrónica o de otro tipo para en este caso, cruzar esa información y llegar a un resultado. Y ese resultado podría ser una propuesta de fiscalización. Mucha de esa información la tiene la autoridad porque nosotros mismos como contribuyentes se la proporcionamos. Ahí viene ilustrado, por ejemplo, las declaraciones informativas que presentamos, las informaciones de terceros, los comprobantes fiscales, ahora pues digitales por internet,
cualquier otro documento, que también lo mandamos de esa forma. La famosa, y digo famosa porque ya ve que se presentaron muchos amparos sobre esto, contabilidad electrónica, que ya prácticamente se está enviando por más contribuyentes. El entero de contribuciones en general, todo lo que pagamos, bien o mal, es información que la autoridad tiene en su poder, así como también en su momento, y ahora un poco más esporádico, la información que se presenta a través del contador público registrado, que es el dictamen fiscal. Esa información, digamos que está en poder de la autoridad, ¿no? De manera constante nosotros la estamos proporcionando. Y de manera muy específica identificamos que esa información que tiene la autoridad, pues como ya lo dijimos, es la información contable, la que proporcionamos a través de la contabilidad. En este caso, si nos revisan, pues la información que le llevamos a la autoridad, a sus oficinas, o la que les entregamos en nuestro domicilio, pero también, como ya lo dije, la información que se envía por internet. Los FDIs expedidos y recibidos, acuérdense que podemos hacer un gasto, una compra, y si pedimos un CFDI, pues la autoridad ya sabe que nosotros pagamos algo y obviamente ahí cruza información a ver si en todo caso ese ingreso con el que pagamos ese servicio o hicimos ese gasto, pues efectivamente lo tenemos declarado. Acuérdense que las erogaciones forman parte también de los ingresos de las personas y son también los que podrían generar en una persona física el delito de defraudación, por lo que se le llama discrepancia fiscal. Los FDI de nóminas de retenciones, que prácticamente lo venimos haciendo del 2014, 2015. La información del Seguro Social Infonavit también. El Servicio de Administración Tributaria tiene convenios de intercambio de información con el Seguro Social, con el Infonavit. Viene información de allá hacia el SAT y va información del SAT hacia allá, ¿no? Los pagos referenciados, las declaraciones anuales, las informativas, ya lo dije, los convenios que tiene el gobierno federal a través del SAT con las entidades federativas, por ejemplo, en que las entidades federativas pueden enviar la información o poner a su disposición la base de datos del registro público de la propiedad, donde tenemos registrado las propiedades que tenemos, principalmente fincas urbanas, por ejemplo, estamos hablando de edificios, terrenos, etcétera, ¿no? El registro vehicular, también muy importante. Ahí también esa información prácticamente mes a mes la viene actualizando la entidad federativa hacia la federación y se utiliza también para efecto de identificar los vehículos que el contribuyente tiene registrados y que al final de cuentas les ayudan a la autoridad para que en caso de un crédito puedan obtener de esa información un posible embargo del vehículo, ¿no? Y acuérdense también, pues los vehículos varían en cuanto a los montos, ¿no? Hay vehículos, pues, muy caros que evidentemente, pues, importan mucho a la autoridad porque pueden ser vehículos que en un remate, pues, pueden venderse rápido. Informes y avisos de la ley antilavado. Acuérdense que ya tuvimos en otra sesión lo que viene siendo la ley antilavado. Bueno, pues ahí esa información que tú envías, también en su momento, cuando se descarte que ya no es lavado de dinero, pues la autoridad lo va a utilizar para la defraudación, a ver si es dinero que gastaste y que en todo caso lo declaraste. Los informes de depósitos en efectivo, acuérdense que la autoridad, perdón, los bancos, si bien es cierto, ya no te recaudan el 3% sobre los depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos, sí siguen enviando esa información al SAT. También los estados de cuenta bancarios, estos los pide la autoridad una vez que te está fiscalizando, pero hay en ocasiones, por ejemplo, en los casos de devoluciones, y me tocó casos ver así, en los cuales había una solicitud de devolución, se había financiado a la empresa por parte de los accionistas, la empresa es la que está pidiendo la devolución y les pide el SAT, oye, infórmame cuál es el origen del dinero con el cual realizaste esta inversión, este gasto, esta compra que generó el IVA que me estás pidiendo devolución. Y ahí van los estados de cuenta de los socios o accionistas y resulta que cuando ahí van, ahí encontramos que no solamente está transferido el dinero del préstamo que le hicieron a su misma empresa, sino también otros depósitos hechos y que al final, al cotejar con la declaración anual, pues se encuentra
que está muy lejos de la información de ingresos que presentó en su anual con los depósitos que tiene en esa cuenta el socio o el accionista. Así que hay que tener mucho cuidado. Bien, aquí encontramos los bloques del proceso de las revisiones. Una vez que las áreas de programación de las administraciones de auditoría tienen toda esa información en su poder, como ya lo dije, la empiezan a cotejar, a depurar, a comparar. Se lleva finalmente un comité de programación, o sea, un comité para programar auditorías. Finalmente, la subadministración de programación propone precisamente esos casos y delante de ellas están las personas que están en las subadministraciones de visitas domiciliarias, las personas que están en el área de revisión de gabinete, las personas que se encargan de realizar las verificaciones para la expedición de comprobantes o las personas que se encargan de hacer visitas o revisiones de gabinete en materia de comercio exterior. Y también, pero bajo otro parámetro, pues aquellas personas, aquellos auditores prospectos, creo que así le llaman, que son los que van a estar facultados o son los que van a aterrizar, por llamarlo de una forma, lo que viene siendo las revisiones electrónicas. ¿Sí? Entonces, el SAT, con esas fuentes de información, con esa confrontación de información, pues ya ejecuta, en este caso, otra área, esa información enviada de programación a esas áreas de visita o de programación. Es decir, en ese momento se acepta la propuesta de programación por parte de las áreas ejecutoras y desde ese momento se elabora una orden de revisión que es firmada por el titular y que lleva como antecedente una hoja en la cual aparece todas las irregularidades y inclusive los procedimientos que se podrían realizar para efecto de llegar a determinar pues esas diferencias en el pago de impuestos. En esos antecedentes, en esas hojas de antecedentes, también va esa información que puede, en este caso, considerarse como una posible comisión de un delito fiscal. Y ahí encontramos parte de lo que acabo de comentar. Si, por ejemplo, estamos señalando de que ese socio accionista le prestó dinero a la persona moral que está solicitando la devolución y que aparecen depósitos mucho más allá de los que tiene a lo mejor declarados esa persona física en su declaración anual, pues ahí viene el listado de dónde se obtuvo esa información. Se percibe de que de los estados de cuenta, de fulano de tal, aparecen depósitos que al cotejarlo con su declaración anual, pues no concuerdan en relación a los depósitos en cantidad de tanto con la declaración anual que están pasando. Entonces se propone que realices una solicitud a la Comisión Nacional Bancaria a efecto de que te proporcionen los estados de cuenta de estas personas y una vez recibidos, también que solicites anversos y reversos de cheques para ver el destino de esos dineros en razón a que se advierten que existen deducciones y esas deducciones pues son realizados con personas que no están localizadas, que no tienen capacidad instalada y que pagan muy poquito de ISR o pagan muy poquito de renta o no pagan nada. Entonces desde ahí se enciende ese poquito rojo, ya lleva el área de ejecución las alertas que les dio el área de programación y en base a eso pues ya empieza desde un inicio a hacer prácticamente sus procesos, sus trabajos dentro de la auditoría para llegar a conformar un posible acto de defraudación fiscal. Entonces, ahí están algunas de las fuentes nuevamente. Y entonces entramos a lo que viene siendo algo también que tiene una especial relevancia. Una especial relevancia porque está muy relacionado con el caso que comenté yo ahorita del caso de la maestra Gordillo. Principalmente porque este artículo 92, con las reformas que se tuvieron en el 2014,
le dan prácticamente a la Secretaría de Hacienda toda una función como si fuese el Ministerio Público. En una conferencia que yo vi de manera electrónica, o sea, a través del video, al que fue o al que es actualmente el abogado defensor de la maestra, ahí precisamente él comentaba precisamente, perdón, por este artículo 92, donde precisamente se menciona las funciones que tiene la Secretaría de Hacienda de investigar sin necesidad de realizar un acto de fiscalización. Y cómo a través de esto, ahí lo dice la fracción primera, fíjese cómo dice ahí, formule querella tratándose de los previstos en los artículos 105, 108 y 109. 108 y 109 son los de defraudación. Dice, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo en que en su caso se tenga iniciado, ¿sí? En este caso, habla aquí que la autoridad, la Secretaría de Hacienda en particular, tiene el carácter de víctima. O sea, aquí hubo un cambio donde la autoridad dice, ¿sabes qué? Es que la persona que no te pague impuestos no solamente está dañando a la sociedad, está ofendiendo a la Secretaría de Hacienda. ¿Me entiendes? Cuando la Secretaría de Hacienda prácticamente es el medio para la recaudación. La verdad, es una situación muy sui generis que se señale a la Secretaría de Hacienda como víctima, ¿no? Es una de las partes dentro de un juicio penal, pero no es propiamente una ofendida o una víctima, ¿no? Y ese es el carácter que le dan. Y al darle ese carácter, pues le dan también la facultad a la Secretaría de Hacienda, como les digo, de realizar, en este caso, investigaciones. Cuando la investigación está prácticamente o legalmente facultada, nada más el puro Ministerio Público. Y aquí dice en la parte de que está subrayada en azul, dice los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artículo, y ahí encontramos la defraudación fiscal, se sobreseerán a petición de la Secretaría de Hacienda cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien esos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente antes de que el Ministerio Público y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura y surtirá efectos respecto de las personas que a la misma se refieren. Aquí viene una de las principales advertencias que estaba yo comentando hace un momento, que si bien es cierto, puede haber ese antecedente de que posiblemente tú cometiste un delito de defraudación, es importante que antes de que se te impute una acusación, tú tienes la posibilidad de corregir tu situación fiscal, pagar los impuestos, que en todo caso te esté determinando la autoridad, los recargos, la actualización y en su caso también las sanciones, las multas. Si tú lo haces con esa anticipación debida, porque estás reconociendo que fraudeaste al fisco, entonces es posible que la autoridad retire esa acusación hacia ti, ¿sí? Cuando ya definitivamente no lo hiciste en tiempo, aunque pagues, el proceso para configurar ese delito de defraudación va a continuar, entonces ya no vas a tener la oportunidad, aunque pagues y garantices, de poder en este caso no ser perseguido y apresado por una posible defraudación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que identificar muy bien, vamos a ver más adelante, todavía nos falta, qué casos tengo que identificar muy bien para saber si estoy en una situación de delito, ¿no? Muy bien, continuamos. Ahora, señalamos lo que señala el artículo 108. El artículo 108 es el artículo que define al delito de defraudación fiscal. Dice, y lo voy a leer, dice, quien con uso de engaños o aprovechamientos de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución y obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Dice, comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.
Aquí, fíjese, esta parte que viene, que trae un 8 ahí, que se me quedó ahí en color rojo, fíjese lo que dice. El delito de defraudación fiscal fue una reforma en 2014 y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, voy a hacer un paréntesis aquí, es el delito de lavado de dinero, ¿sí? Como tal. Sí, dice, se podrá perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, lo primero que tenemos que detectar aquí, si una persona es acusada por el delito de lavado de dinero, que insisto, está tipificado en el artículo 400 bis, pero no del Código Fiscal, sino del Código Penal Federal, independientemente que ese dinero se demuestre que es de procedencia ilícita, el fisco también quiere su tajada. Ahí va a decir el fisco, bueno, son estos ingresos, es cierto, los obtuviste, como ya se te comprobó, de manera ilícita, me tienes que pagar impuesto. Ese no te salva, ¿sí? En el caso que les he comentado de la maestra, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Ella fue primeramente acusada por el delito de lavado de dinero. Como ese delito no se lo pudieron comprobar porque el dinero que estaba en sus cuentas bancarias era un dinero que venía precisamente del sindicato de maestros. Y el sindicato había recibido ese dinero del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, no había un dinero que provenía ni de un secuestro, ni del narcotráfico, ni de la extorsión, ni de nada, pues estaba perfectamente identificado de dónde venía. Entonces a ella le reclasificaron el delito de lavado de dinero a defraudación fiscal. El problema es que en el caso de la defraudación fiscal no le hicieron nunca un acto de fiscalización. O sea, la pretendían acusar o la acusaron más bien por los depósitos que tenía en su cuenta bancaria, ¿sí? Y si bien es cierto, eran ingresos no declarados o a lo mejor declarados fiscalmente, creo que al último se argumentó que habían sido ingresos recibidos en herencia por su madre. Yo no sé si en todo caso qué fue lo que se ofreció o si se comprobó el poder económico de la mamá porque le haya en este caso heredado. Pero eso es lo que he escuchado en medios de comunicación, que es lo que yo les estoy diciendo en este momento. Es decir, no se le realizó una auditoría y por lo tanto no se le pudo configurar el delito en este caso de defraudación. Y creo que eso fueron las consecuencias por las cuales salió libre. Aquí en este artículo 108, ustedes pueden estar viendo las penas privativas de la libertad ahí y en este caso cuando los montos rebasen esas cantidades que ven ahí. Pero quiero platicarles aquí una experiencia en mi tiempo que fui administrador. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, este artículo 108 se utilizaba mucho en las declaraciones de IVA. Cuando se te hacía muy fácil, tu contador o tu contribuyente, que llegaba el momento en que tenías que presentar una declaración y presentabas una que decía, en el mes en que transcurrió, no hubo ingresos, no hubo valor de actos. Y resulta que sí había depósitos en tu cuenta y sí habías generado IVA, cobrado pues a tu cliente. Entonces, ahí en este caso se estaba considerando, como dice ahí, un engaño que le estabas haciendo a la autoridad. Le estabas informando y declarando algo que era mentira. ¿Cómo te lo comprobaba la autoridad? Pues pedía los estados de cuenta, compulsaba a tus clientes y ahí el cliente le decía, no, sí, yo le pagué tanto, mira, aquí está el cheque, aquí están las transferencias, aquí está la factura que me dio. La autoridad que pedía el estado de cuenta del contribuyente que había realizado ese servicio, ese acto de actividad, y ahí venía depositado el monto de la contraprestación más el impuesto de valor agregado. Entonces, esos casos solitos se iban por defraudación fiscal. Era muy diferente si tú no presentabas declaración. O sea, si llegaba el mes y no presentabas nada, aunque tuvieras esos ingresos con el IVA cobrado, no te podían acusar de defraudación fiscal conforme a este artículo 108, porque había omisión de impuestos, sí, pero no estabas engañando al fisco, o sea, no estabas haciendo una declaración en ceros o no estabas haciendo una declaración pagando menos, ¿sí? Entonces, aquí vienen las
las penas privativas de ese 108 es el más ejemplificativo de los que les acabo de comentar, ¿no? Bien, seguimos. La defraudación fiscal, dice, es calificada cuando se presenten alguno de estos supuestos. Bien, primero vimos en el artículo 108 los tipos en el que se considera la defraudación fiscal normalita. Ahora hay otro delito que se llama defraudación fiscal calificada, y es lo que viene aquí. Si tú usas documentos falsos, ¿sí?, para que en este caso omitas el pago de impuestos, omitas la expedición de comprobantes, lo que ahorita hace un momento comenté, manifiestas datos falsos para obtener de la autoridad la devolución de contribuciones que no le correspondan. Hubo unos casos aquí que se presentaron en el juzgado distrito. A mí me tocó estar muy de cerca, ya no como autoridad, sino fuera, donde ahí estuvo que comparecer hasta la administradora jurídica, algunos subadministradores de visitas domiciliarias, porque había solicitudes de devolución que prácticamente eran con datos falsos, con los cuales se obtuvo un pago. Entonces, ahí pues querían llegar precisamente al cerebro de la persona esa que había ideado este tipo de cosas. Eran cooperativas específicamente. Ya a lo mejor los que andan en el medio ya pues se pueden imaginar por dónde va. Pero al final de cuentas no pudieron llegar con la persona porque no tenía nada firmado, no se le comprobó nada. Sí hubo una persona que, me tocó ver una persona que sí fue privada de la libertad, lo agarraron un fin de semana, salió, y los demás pues ya se les formuló otro tipo de mecanismo para la defensa y la libraron, ¿no? No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales. También, si lo haces de esa forma y defraudas al fisco, pues es un delito ya calificado. Manifestar datos falsos para realizar las compensaciones de contribuciones, algo así parecido a las devoluciones. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Y muy importante, acuérdate que algo que más le molesta a la autoridad es cuando tú le retienes a tus trabajadores y no lo enteras. Directito es defraudación fiscal. O bien el IVA. Acuérdense que por eso se enoja mucho el SAT cuando le presentamos estrategias y resulta que nos comimos el IVA y no lo pagamos. Entonces, eso le duele mucho. Y sí, con eso, pues, se va con todo, ¿no? Y es también un supuesto de defraudación fiscal calificada. Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, igual. O declarar pérdidas fiscales inexistentes. Aquí hay que tener mucho cuidado. Esta parte de declarar pérdidas fiscales inexistentes, pues es cuando si inflamos las deducciones, como ustedes saben, o disminuimos los ingresos. Si en este caso no tenemos la documentación soporte con el cual podamos comprobar que esos ingresos no eran ingresos sujetos al impuesto, o bien esas deducciones sí eran deducciones autorizadas, pues evidentemente podemos generar esa pérdida fiscal inexistente. Y esa pérdida fiscal inexistente es precisamente una defraudación fiscal calificada. Dice también aquí que no se formulará la querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido, conforme a este artículo, lo entera espontáneamente. Y como ustedes saben, la espontaneidad es antes de que inicien las facultades de comprobación, con sus recargos y actualización. La omisión o el perjuicio o media requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma. En estos casos se está considerando que si realiza un tipo de acto, la autoridad, un requerimiento, una auditoría, pues ya se cae la espontaneidad y por lo tanto no puedes gozar del beneficio de que no te acusen como defraudador. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Esto es muy delicado porque normalmente se hacen ese tipo de cosas, ¿no? Muchas de estas no se van como delitos, pero no se van como delitos porque lo vamos a ver más adelante. Más que nada es por los montos, ¿sí? Cuando los montos son pues pequeños, entre comillas, pues no le sigue la autoridad como un caso de defraudación. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente serían muchos los casos y la autoridad no quiere ser más específica con personas que puedan estar defraudando una cantidad X hacia arriba. No estoy hablando de 2 millones en algunos casos y de 4 millones en otros. Bien. Ahora la defraudación fiscal equiparable.
es la del artículo 109 del Código Fiscal. Y aquí están los supuestos. Primeramente dice, consignen las declaraciones de deducciones falsas o ingresos acumulables o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. Este es uno de los supuestos más sencillos que la autoridad hace. El que tengas tus depósitos en tus cuentas bancarias y que al cotejarlo con tus declaraciones, pues realmente lo estás declarando menos o bien estás señalando deducciones falsas, etcétera, ¿no? Dice que la misma forma será sancionada aquella persona física que percibe ingresos acumulables cuando realicen un ejercicio fiscal de erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Acuérdense, ese primer artículo del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es el que habla de la discrepancia fiscal. Tuvo también una reforma en el 2014 y ya están incluyendo esos pagos que tú haces a las tarjetas de crédito y que muchas veces tú los manejas por fuera. Es decir, en lugar de que le digas al contribuyente, oye, deposítalo en mi cuenta, porque fue una operación que yo normalmente hice contigo, le dices, ¿sabes qué? Págame o deposítame en la tarjeta de crédito. Entonces, con eso tú estás pagando el crédito del banco, de esa tarjeta de crédito, y no estás, y aparentemente tratas de que no se descubra que en este caso se pagó en esa tarjeta, pero esos son ingresos, son erogaciones. Y ahí en estos supuestos ya me ha tocado ver casos por parte de auditoría fiscal de discrepancia fiscal. Estos que están aquí en color verde son esos supuestos, hay que cuidarlos, ¿no? Erogaciones y muchas de esas erogaciones, las más palpables son esos depósitos en las cuentas bancarias, ¿no? Porque ya está pidiendo también los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, de cualquiera, porque muchos dicen, no, en el de la Coppel no, en el de la FAFSA tampoco, no, ya me tocó un caso de unas cantidades pagadas en tarjeta de crédito de Coppel, así que hay que tener cuidado. Omita enterar a la autoridad fiscal dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por concepto de contribuciones hubiera retenido o recaudado. Es parecido al del otro, ¿no? No lo hiciste dentro del plazo, pues ahí te pueden también configurar un delito. Y son esas contribuciones, como dice ahí, contribuciones que hubieras retenido o recaudado. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal, simule uno más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales dejando de pagar la contribución correspondiente. Esto es muy importante. Fíjense bien, ya pasó un año, no has presentado la declaración anual, tienes ingresos, en este caso, que has omitido y por lo tanto puedes ser acusado con el delito de defraudación. Así que hay que tener cuidado, muchas personas dejan de presentar sus declaraciones anuales, tienen ingresos, no les han caído a revisar, pero están en un supuesto de delito de defraudación. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos del artículo 29 y 29A de este código. Este es otro supuesto, está muy relacionado con el 69, con esas operaciones inexistentes, simuladas o falsas, en el listado, pues, de esas personas del 69. Bien. Aquí está una gráfica, así de manera muy general, de cómo se detecta la revisión. Acuérdense que en este caso, esa revisión de gabinete, de visita, de revisión electrónica, de comercio exterior, la lleva primeramente, pues, el auditor, es el que está acudiendo al domicilio. El auditor, inmediatamente cuando identifica un posible acto que podía configurarse como delito de defraudación, lo tiene que informar a su jefe de departamento. Su jefe de departamento prepara una nota informativa a su administración de visitas o de gabinete, o en este caso a la persona que esté como responsable en lo que se refiere a las revisiones electrónicas. Este hace una nota informativa y lo pasa a un departamento de procedimientos legales. El departamento de procedimientos legales
como el nombre de legales se indica, es donde está el grupo de abogados de auditoría fiscal. Son los que analizan ya de manera legal y jurídica si esa nota informativa, esa información que se envió, efectivamente se encuadra en un posible delito, en este caso del que estamos hablando, el de defraudación fiscal. Si en este caso esa área de procedimientos legales comprueba y ratifica que efectivamente podría haber ahí en esa información un posible delito de defraudación fiscal, convoca a un comité de evaluación de conductas delictivas. En ese comité de evaluación de conductas delictivas, ahí participa el auditor, el jefe de departamento, el subadministrador de visita o de gabinete, participa el administrador local y participa también el subadministrador de procedimientos legales, en los cuales se discute, pues, el contenido de esa nota informativa, y si en un momento dado se hacen falta o deben de hacerse procedimientos para comprobar precisamente lo que se dice en la nota informativa, ahí mismo se acuerdan, por ejemplo, solicitar estados de cuenta bancarios, solicitar los contratos de la institución de crédito donde estás metiendo el dinero de tu operación. Se solicita anverso y reverso de cheques. Si derivado de esa información hay que pedir más estados de cuenta, también se piden más estados de cuenta, porque acuérdense que tú pagas o una persona paga a otra persona y esa persona transfiere por cheque o por transferencia a otra persona. Entonces, para llegar a esa otra persona, primero tienes que tener los estados de cuenta y los anverso y reverso de cheque de la primera persona. Ya cuando los tienes, ya identificas a dónde mandó el dinero, pues vuelves a pedir el dinero de esta persona, de la segunda persona, los anversos y reversos de cheque, porque seguramente ella se los devolvió a la empresa o se los devolvió a un accionista de la empresa, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, ese soporte documental, precisamente, que se obtiene es precisamente el soporte jurídico para formular una posible acusación, ¿no? Cuando todos esos procedimientos se hacen, se analizan y se detecta finalmente que hubo una defraudación, entonces esa acta de comité, conjuntamente con toda la documentación soporte, como son esos estados de cuenta, como viene siendo los procedimientos que hiciste durante la auditoría, se envían a una administración central. Esa administración central se llama Administración Central de Análisis Técnico Fiscal y forma parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Bien, aquí pues también para acusar a una persona, en este caso de este delito de defraudación, pues se requieren plazos, hacer con tiempo los procedimientos, porque los plazos prescriben. Y si los plazos tú no los cumples en tiempo, pues de nada va a servir hacer todos los procedimientos, estoy hablando del punto de vista de la autoridad, para poder acusar a una persona por defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque tengo para acusarlo unos plazos para hacerlo. Si yo no lo descubro con la oportunidad de vida, esa posible comisión de delito de defraudación, pues evidentemente no estaré en condiciones de enviarla con tiempo para poder, en este caso, acusar a esta persona, ¿no? Y aquí estamos hablando 4 meses a partir del inicio de las facultades y antes del levantamiento de la última acta parcial, ya se tiene que estar enviando este expediente al área central para efecto de que con tiempo se haga la acusación. 12 meses antes de la preclusión y prescripción de la acción penal, excepcionalmente 10 meses antes de la preclusión y prescripción de la acción penal, siempre que cuente con acta final, oficio de observaciones y todos los elementos. Y dice también aquí que no podrá transcurrir más de 4 meses desde la asignación de la clave provisional para que se levante el acta final o el oficio de observación. Fíjense bien, ahorita vimos ese comité de evaluación de conductas delictivas. Cuando se configura desde un inicio ese acto y se manda al área central, el área central da una clave, como dice ahí, provisional, con la idea de que ya no circule información con el nombre de la persona, o sea, que ya no vaya como José Noé Osuna, si con una clave X, ¿no? JRH4X, no sé, alguna clave así, ¿no? En la cual ya vamos a saber ya deben saber los que enviaron el asunto como lo que los están recibiendo, de qué persona se trata, ¿eh? Es una clave provisional, todavía no está
comprobado todo porque hace falta por hacer procedimiento. Por eso la clave es provisional. ¿Sí? Muy bien. En esa información, pues hay un contenido de esa información que se envía. Van los datos generales de la persona, o sea, los datos generales estamos hablando del nombre de la persona, su ocupación, si forma parte de una sociedad o si es una sociedad, sus actas constitutivas, sus modificaciones, etcétera, ¿no? Toda la información general, sus declaraciones, el antecedente de programación, o sea, si el asunto venía del antecedente de programación, seguramente ahí venía todos los antecedentes que se obtuvieron antes, como el ejemplo que les decía ahorita de los socios accionistas que le prestan a una persona que va y pide devolución, ¿sí? Todo eso va ahí apuntado, ¿no? Y todo eso después va con documentos. El resultado de los procedimientos de auditoría, las compulsas que hiciste con los clientes, en los cuales te ratificaron que efectivamente se habían hecho esa operación, donde te proporcionaron los comprobantes fiscales, donde te proporcionaron las pólizas correspondientes, etcétera, ¿no? La determinación de impuestos que tú estás haciendo es muy importante porque al determinar los impuestos tú determinas, vaya la expresión, cuál es el impuesto omitido. Te vas al artículo 108 o al artículo 109, que es donde vienen cantidades y es donde vas a decir, ah, bueno, esta persona se ubica en tal supuesto del delito de defraudación. Entonces, si te ubicas ahí, pues a lo mejor la penalidad, dependiendo de lo que hayas omitido en el pago de impuestos, pues va a ser el castigo en materia penal, ¿no? Los años de cárcel, entre comillas, ¿no? Y bueno, en esa acta de comité de conductas delictivas, ahí se ilustra cuáles son lo que debe de traer, ¿no? No es más que nada más enunciativo, que debe traer un encabezado, lo que ya dije, los datos personales, datos generales, perdón, las pruebas obtenidas, el estudio y análisis de la información, los procedimientos que se sugieren cuando no se han hecho todos esos procedimientos, se sugieren hacerlos, la determinación de procedencia, que es finalmente lo que decíamos ahorita, cuánto es lo que estás omitiendo y si en todo caso es procedente acusarte como defraudador, y la firma de los que participaron, todos los que participan en ese comité, que hace un momento los mencioné, todos esos firman esa acta de comité. ¿Sí? Para ello, el SAT ha instruido a todas sus administraciones desconcentradas de auditoría fiscal que le tienen que dar prioridad a los que le llaman EDOS. Acuérdense que los EDOS son los que deducen operaciones simuladas. Entonces, aquí dice que si en este caso una persona deduce una operación en la cual no se puede comprobar materialmente, como dice la autoridad, fehacientemente, de que efectivamente se te prestó ese servicio, se te enajenó ese bien o se te arrendó ese bien y que lo estás haciendo deducible y que esa persona está precisamente en el listado del 69B, la autoridad no se va a conformar con el hecho que esté en el 69B. Es decir, si esa persona con la que hiciste esa operación está en el 69B, el procedimiento ustedes ya lo conocen porque seguramente ya lo han visto en algunas otras conferencias. Te van a invitar a que le restes ese monto y que lo quites de tus deducciones y pagues el impuesto y pagues el IVA que corresponde. Hasta ahí termina la parte administrativa. Pero si la autoridad detecta que existe igual o mayor a 2 millones de pesos de impuesto histórico, llámese ISR o ISR masivo, llámese de IVA, entonces para configurarte el asunto como penal, ¿sí?, va a tener que solicitar los estados de cuenta tuyos, o sea, tuyos EDO o EDOS, y también los estados de cuenta del EFOS. Y ya que tenga esa información, va a pedir esos anversos y reversos de cheques a efecto de comprobar que efectivamente el dinero, si bien es cierto el EDOS le pagó al el EFOS a quién se lo regresó. Y muchas veces acuérdense que del EFOS sale a un socio, sale a un familiar del socio, sale inclusive a la misma empresa, o sale al familiar del socio o al socio y después lo presta a la sociedad, porque de ahí es donde va a seguir teniendo recursos para realizar su actividad. Es decir, la característica de un acto de defraudación fiscal, que en este caso le está dando prioridad a la autoridad,
es en aquellos casos en que hay operaciones de EDOS con EFOS, ¿sí? Pero para que se haga defraudación, tiene que comprobarse la vuelta del dinero, el regreso del dinero. Si nada más queda en que aquel se clasificó como EFOS y tú como EDOS y te mandan una invitación y pagas, hasta ahí queda en la parte administrativa. Para comprobarte, pues, el delito de defraudación fiscal, tiene que comprobar que el dinero dio la vuelta y regresó al EDOS, a la persona que en este caso forma parte del EDOS porque es su socio accionista, o al familiar de ese EDOS, o a terceras personas, ¿sí? Es el único supuesto bajo el cual se le va a considerar a un EDOS como defraudador fiscal. Bien. También, como lo menciona ahí, que dice, una vez obtenidos los elementos necesarios, se elabora el dictamen técnico contable y se ratifica la clave asignada en un inicio. Ya les comenté que había una clave provisional. Bueno, pues se hace después esa clave provisional una clave definitiva. Cuando ya se hicieron todos los procedimientos y ya está convencida la autoridad administrativa que se trata del delito de defraudación, pues ya esa clave ya la va a ser definitiva. Y ya se va a intercambiar información ya con esa clave, sabiendo que ese caso es un caso ya de defraudación, ¿no? Aunque todavía hace falta la acusación o demás, pero la parte que hace auditoría ya está cumplida. Dicha ratificación, dice, implica que el asunto esté integrado al 100% y próximo a remitirse a la Procuraduría Fiscal de la Federación. La Procuraduría Fiscal de la Federación es la que formula la querella o la denuncia ante el Ministerio Público Federal, para que en este caso el Ministerio Público de la Federación formule posteriormente una carpeta de investigación y que pase ese asunto o se vincule a proceso a esta persona ya ante un juzgado federal, en este caso un juzgado de distrito, ¿no? En el oficio con el cual se comunica la clave definitiva también se solicita, se remita la documentación en 4 tantos. Bien, están otros casos de defraudación fiscal diferente a los EFOS o a los EDOS, bueno, diferente a los EDOS. Son aquellos que rebasan arriba de 5 millones, bueno, 5 millones o más. Es el mismo procedimiento. Aquí se presentan los casos más comunes, y los casos más comunes son los depósitos que tienes en tu cuenta bancaria, que no los tienes registrados como ingresos, y si esos depósitos generan un impuesto de 5 millones o más, en este caso, que sean ingresos omitidos o impuesto histórico, más bien, impuesto histórico, tendría que ser un impuesto histórico igual o superior a 5 millones para que entonces el caso se convierta en un caso de defraudación fiscal, ¿sí? No hay que confundir en el caso que ya vimos de los EDOS y los EFOS con estos que no son EFOS y EDOS, ¿no? Aquellos estamos hablando de simulación de operaciones. Aquí estamos hablando, el más común es de ingresos omitidos. Depósitos que tienes, que no los declaraste y que de la sumatoria de ese depósito que tienes, te suman el 35% de ISR y el 16% de IVA, y la suma da 5 millones, pues ahí puedes correr el peligro de que te acusen de defraudación fiscal por omisión de ingresos, conforme al artículo 109. ¿De acuerdo? Entonces son dos supuestos diferentes. Ya los que superan los 20 millones ya tienen un tratamiento especial, más que nada por la administración central. Estamos hablando de una administración central de fiscalización estratégica que está en Ciudad de México, y esta pues lleva ya casos más representativos, principalmente lo de los artistas, ¿no? De las personas públicas. Bien, el dictamen técnico contable viene ahí cómo se integra. Ya estamos ahora prácticamente sobre tiempo. Me voy un poquito más rápido. Ahí ese es lo que viene siendo lo que contiene el dictamen técnico: antecedentes, declaraciones de impuestos, los hechos, las conclusiones, los resultados obtenidos, las pruebas, en este caso documentales, que sirvieron para soportar la comisión del ilícito. En este caso forman parte del anexo de ese dictamen técnico contable. Acuérdense que el dictamen técnico contable es el que se le manda a la Procuraduría Fiscal de la Federación, y es el que posteriormente lo utiliza para enviarlo a el Ministerio Público Federal.
Los papeles de trabajo también ahí van, son papeles de trabajo muy específicos que se tienen que hacer y que van dentro de ese dictamen técnico contable, ¿sí? O sea, es decir, estamos hablando de una auditoría en materia de delitos sobre una auditoría en materia administrativa. Haz de cuenta que el auditor que le toca un acto de fiscalización que posteriormente se convierte en un acto que podría ser penal, pues entonces hace prácticamente 2 auditorías. Son procedimientos muy amplios, ¿no? Muy completos, muy laboriosos. Aquí también es muy importante la certificación de documentos. Los documentos se tienen que certificar porque son documentos que están dentro de las autoridades y las autoridades, cualquier documento que puedan en este caso exhibir, los tienen que certificar por la persona autorizada. Es decir, se les pone un sello, los firma el administrador y dice que en estos casos ese documento es copia fiel del original o de la copia certificada que tiene a su vista, ¿no? Si estos documentos no van certificados, entonces no serviría, un caso de defraudación se quitaría, ¿no? Asimismo, los estados de cuenta, cuando se piden a la Comisión Nacional Bancaria, los tiene que mandar certificados, si no, pues no servirían. Bien, pues eso sería la defraudación fiscal, así a grandes rasgos. Tiene muchas particularidades. Por el tiempo, pues la he detenido ahí, precisamente para dar la posibilidad de que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues podamos darles respuesta. Me tocó a mí varios casos de defraudación fiscal que hice yo por cuestión de ingresos omitidos, que son los más comunes. Los de simulación casi no les gustaban mucho a los auditores porque había que pedir mucho estado de cuenta, mucho anverso y reverso de cheque, identificar. Hay cuenta que se tenían que reunir 4 o 5 para decir, mira, de aquí salió el dinero, se depositó en esta cuenta, fue en este cheque. Y luego cada una de las operaciones están identificando hasta comprobar toda la vuelta. Entonces eran auditorías sobre auditorías que le decía yo. Y los ingresos omitidos, no, pues pedían nada más los estados de cuenta de la persona que está revisando, a la Comisión Nacional Bancaria. La Comisión Nacional Bancaria lo pedía al banco y ya te llegaba, ¿no? Y aparte de eso, le tenías que compulsar al cliente para que el cliente nada más te dijera, sí, sí le pagué a esto. Ya con eso y otras cositas más se hacía ya el caso de defraudación. Entonces sí me tocó esos casos, ¿no? Eran los más comunes estos últimos que le comenté. Yo comentar aquí, Noé, ¿qué tan recurrente es la autoridad en levantar querellas respecto a defraudaciones fiscales? O sea, puedo decirte qué porcentaje de las auditorías generan un delito de defraudación fiscal? La verdad es muy bajo. Yo diría que menos del 1%. Sí, y más en esta administración, en este sexenio, se vinieron mucho más abajo. Por ejemplo, en el tiempo que a mí me tocó, se podían hacer casos de defraudación fiscal de 700,000 pesos de impuesto omitido en adelante. Esos de 700,000, por ejemplo, eran para aquellos casos de personas que fueran representativas en la sociedad. Por ejemplo, si era un presidente de una cámara de Canaco, por ejemplo, Canacintra, Coparmex, si era a lo mejor una persona que era secretario o fue secretario de obras públicas, por ejemplo, ahora 700,000 pesos. Pero aún así era muy poco, pues realmente no llegaba al 1%, sobre todo porque la parte de fiscalización se reparte entre el gobierno federal y el gobierno del estado. Y el gobierno del estado, a mí nunca, en mi experiencia, me tocó que el gobierno del estado hiciera un caso. Y se les presentaban muchísimos, y muchísimos de estos fáciles de omisión de ingresos, ¿no? Para este año, como se incrementaron los montos, antes el monto ese era de 700,000 para las personas representativas de la sociedad. Después, si no era representativo de la sociedad, era 1,200,000 de impuesto omitido y ya se hacía caso penal. Ahora, como ya lo vimos, son 2 millones en los casos de los CEFOS por la particularidad que representan, porque acuérdense que esa parte de EFOS y EDOS, no solamente las auditorías se han incrementado, sino también los casos penales le están dando esa prioridad. Pero, por ejemplo, en los casos estos que no son EFOS, ya lo vimos, son de 5 millones para arriba, entonces todavía es mucho menos que lo que había en los sexenios anteriores, ¿no? Y sí, y de esa parte de tan poquitas que se van al área penal,
¿cuántos llegan a pisar la cárcel? Y también muy poco, fíjate. Muy Muy poco, sí. Sí, muy poco. Yo creo que igual sobre eso poquito que queda, yo creo que ni el 10% de esas personas. Sí, te lo comento porque regularmente cuando un empresario, es más obviamente cuando son figuras públicas, artistas, deportistas, todo eso es mucho más. Pero el caso de los empresarios que llegan a caer a la cárcel también son relativamente pocos. Sí, relativamente poco. Y lo que realmente los hace permanecer privados de su libertad es porque para poder que salgas tiene que garantizar el interés fiscal y muchas de las veces no lo pueden hacer y se tardan un poquito más en salir, pero al final de cuentas llevan su proceso fuera de la cárcel, ¿no? Porque tienen que garantizar cuando van a salir, ¿no? Pues realmente es mínimo, ¿no? Y sobre todo porque comparados, por ejemplo, con países como Argentina o como España, ellos ya venían manejando de tiempo atrás acusaciones de carácter penal, pero de 5 millones hacia arriba, que no pasaba aquí en México, porque ya lo decía, era 1.200.000, 1.300.000 y ya lo estaban acusando de defraudación. Ahora, en este sexenio lo que se hicieron es que esos montos se incrementaron y obviamente pues todavía es mucho menos los casos penales que se presentan, ¿no? Pero acuérdense que no solamente en la parte del Código Fiscal está la defraudación, están otros delitos que también hay que tomar muy especialmente cuidado, ¿no? Es la defraudación, está el contrabando también que se presenta mucho, pero casi no se oye, yo creo que no son tan publicitados o definitivamente no hay, porque no se escucha mucho de contrabando, por ejemplo, sobre todo privación de la libertad, de defraudación, pues ya vemos que tampoco, y mucho menos prácticamente los otros. Sí, lo que hay resultados como el embargo de las mercancías y ese tipo de cosas, pero son cuestiones más de carácter administrativo que penales, ¿no? Es correcto. Pero yo creo que valdría la pena de todas maneras que no por lo que estamos concluyendo aquí en cuanto a porcentajes de casos que se van a defraudación fiscal, no le tomemos la importancia de vida, ¿no? Porque al final de cuentas, recuerden que hoy por hoy las circunstancias son muy diferentes a como eran ayer, ¿no? Como eran en el pasado. Entonces, creo que hoy la autoridad tiene elementos de sobra para poder llegar a una acusación de este índole, ¿no? Entonces, no sé, ahora sí, si tengan alguna pregunta, acuérdense que tenemos el chat o lo pueden activar ya los micrófonos por si quieren comentar algo. Vamos a dar unos poquitos, alguien que quiera comentar algo a la una. Sí, bueno, buenos días, Pepe, a todos buenos días. Hola, Rafael, de Culiacán, ¿cómo están? ¿Qué onda, mi Rafa? Adelante. No, ahorita que comentas eso, Pepe, precisamente en una plática ahí con Adolfo Solís, tocaba el tema que según él, ahorita con el nuevo sistema penal acusatorio, él comentó, me acuerdo, prácticamente dijo, es muy difícil que un contribuyente pise la cárcel, ¿no? Y hace poco, hace como unos 2 o 3 meses lo tuvimos aquí en Culiacán. Voy a buscar el material, pero él señalaba que es muy difícil hoy en día que un contribuyente vaya a la cárcel, ¿no? No me acuerdo exactamente el fundamento, pero seguramente, no sé si el nuevo sistema penal acusatorio pues tenga que ver en eso, en un cambio que hubo recientemente, o ya venía desde antes, ¿no? Pero eso que comentas sí lo he escuchado, ¿no? Y este cuate pues dijo muy acerteramente, pero eso pues como dices tú, no nos debe dejar estar de manera pues tranquila, ¿no? Hay que estar al pendiente de los asuntos del contribuyente, ¿no? Sí, es que acuérdate que ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, básicamente el resarcir el daño implica que ya no tengas una consecuencia más penal, pues entonces es difícil que pise la cárcel siempre y cuando pague, ¿no? O sea, siempre y cuando pague lo que desde el punto de vista del fisco haya defraudado. Sí, paga o garantiza, no sé. Perdón, aquí en el nuevo sistema penal acusatorio es que se clasificaron algunos delitos nada más como delitos graves, por llamarlo de una forma, ¿no? Por ejemplo, el homicidio, la violación, etcétera. Son como alrededor de 17 vehículos que sí implican prisión preventiva, es decir, que si esas personas son detenidas, sí tienen que estar en la cárcel.
pero si la defraudación fiscal no está dentro de esos delitos, como lo mencionó el licenciado, pues evidentemente no implica prisión preventiva, entonces sigues tu procedimiento fuera de la cárcel, ¿no? ¿Sí? Y efectivamente lo que se trata este sistema penal acusatorio también es que en un momento dado se sienten las partes, porque anteriormente el sistema penal lo dejabas en manos de los abogados, y los abogados nada más andaban peleando uno con otro, pero nunca llegaban a juntarse el ofendido y la otra parte para poder llegar a un arreglo, pues, y parte de ese arreglo, en el caso de la defraudación, es precisamente el pago o la garantía, ¿no?, de los bienes, independientemente del proceso que se siga. Si al final de cuentas se comprueba que esta persona fue defraudador, pues si bien es cierto, no va a pisar la cárcel en el momento del proceso. Ya si resulta culpable y no resarce el daño, pues sí va a tener que ir a la cárcel, ¿no? Pero son los casos prácticamente excepcionales, ¿no? Ok, muy bien, licenciado. Un asuntito así rapidito, yo sé que ya estamos sobre el tiempo. Hace poco tuve una experiencia en el SAT en relación a un contribuyente, y esto tiene que ver con el EFO, yo creo, porque estas empresas o este contribuyente que me visitó en la oficina, lo estaban acusando a él, le mandaron cartas de invitación porque había hecho operaciones de pagos de asimilados, ¿no? Más bien él recibió pagos de asimilados de unos servicios que él prestó a una empresa, ¿no? Sí. Que esa empresa estaba ya calificada como EFO en la lista definitiva. Yo al cuate de aquí de Culiacán, pues medio lo conozco, eché una vuelta con él, pero obviamente no di datos del contribuyente, pero le platicaba, oye, ¿a poco la empresa esta que emite comprobantes fiscales, bueno, en este caso emitió CFDI de honorarios asimilados, y esta persona física que recibió el ingreso, pagó el impuesto, o más bien retuvieron el impuesto, y si no lo pagaron, pues bueno, ya no es problema de la persona física, ¿no? Sí. Pero están aplicando el 69B porque ellos dicen, mira, comprobante fiscal es así, digo, porque esta persona sí recibió un comprobante, pero no está deduciendo, está acumulando el ingreso en su declaración anual, pagó el impuesto, ¿no? Entonces, lo están calificando igualito como si fuera, pues, una compra de mercancías, una prestación de servicios, y lo están encajonando en el 69B. No sé si tengan una opinión al respecto. O sea, a final de cuentas, el 69B, el primer párrafo señala emitir comprobantes, ¿no? Y cuando hablamos de comprobantes, pues están esas sí las compras de mercancías, ventas de servicios, y también incluso pues podría ser la nómina, ¿no? O en este caso los asimilados. No sé si, ¿qué opinan al respecto? Y bueno, mira, la autoridad le está dando el carácter de lavado de dinero a esas operaciones, es decir, desconoce toda la operación que realice y que ya esté clasificado como EFOS, independientemente de donde se vaya. Si la misma EFO está pagando ese asimilado, como dices, a otra persona, y es cierto, la otra persona está acumulando el ingreso, le están reteniendo el impuesto, y el impuesto a lo mejor se enteró o no se enteró. Al final de cuentas, como esta ya está clasificada como EFOS, cualquier operación que esta tenga, se lo desconocen como tal, pues. Entonces, todo el ingreso que tuvo esa EFOS es ingreso total, y sobre eso se va a calcular el impuesto, y todas las deducciones, todos los pagos de salarios que tenga, y todo lo más que haya hecho, todo eso se considera, en este caso, ilegal, de acuerdo a la autoridad, ¿no? Entonces, sí. No reconoce, insisto, aunque el otro haya tenido el ingreso, haya acumulado y haya pagado, hiciste esa operación, ya tienes esta categoría, entonces es prácticamente desconocido todo acto que haga, porque no es una empresa que a juicio de la autoridad, pues tiene esa capacidad material, instalada y demás, pues para realizar operaciones. Y las revisiones que en todo caso se le puedan hacer una EFOS, pues se las hacen normal, pues les acumulan prácticamente todos los depósitos como ingresos, sobre eso se le calcula el impuesto sobre la renta, el IVA, pero también por otro lado, se le puede también acusar de lavado de dinero, ¿no? ¿Sí? O delincuencia organizada en uno de los casos. Pues se oye muy drástico todo esto, pero sí es verdad. Incluso esta persona física le van a fincar un crédito. Seguramente lo que recibió le van a determinar el ISR, y también a lo mejor hasta el IVA, ¿no? Entonces va a ser un crédito fuerte ahí. En fin, esos son mis comentarios, amigo. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, señores, pues, si no hay otra pregunta, pues agradecerle al licenciado José Navarro.
su participación. Muchas gracias, Alex, como siempre. Y pues desearles a todos que tengan bonita semana. Aquí en Mochis estamos padeciendo una tormenta de lluvia tremenda, pero bueno, pues, buena semana. Saludos a todos. Cuídense.